La palabra de Dios toca hoy temas muy diversos, pero hay un tema que de alguna manera aparece como un hilo conductor, un tema transversal en todas las lecturas, y es el tema del escándalo. El sentido etimológico de la palabra escándalo significa una trampa que me hace tropezar, un obstáculo que me impide seguir avanzando en mi camino. Y hoy en las lecturas podemos descubrir hasta 3 motivos de escándalo, quizá más, pero yo quisiera centrarme en 3 que me han parecido muy importantes. El primero es el escándalo de las divisiones y el sectarismo. Fíjense cómo Josué quiere prohibir que 2 ancianos que no son de los 70 elegidos profeticen. Y Moisés le dice, no se los impidas. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Y lo mismo vemos en el Evangelio. Juan le dice a Jesús que hay un hombre que no forma parte del grupo de los 12 que está expulsando demonios. Y Jesús le contesta, no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. En la Iglesia, así como en muchos ámbitos de la vida, también en la política, existe la tentación sectaria, la tentación del sectarismo. Creer que solamente los de mi movimiento, los que son de mi grupo, los que piensan como yo, tienen la respuesta. Tienen el monopolio de la verdad y la exclusividad del Espíritu Santo. Y eso nos lleva muchas veces a ser personas rígidas, personas inflexibles, cerradas, que juzgamos duramente a los demás, desconfiamos de los demás y a veces los vemos como la competencia. Y lo mismo sucede en la política. El totalitarismo comunista es intrínsecamente sectario, porque se cierra en una visión de la realidad, que es una visión materialista, atea, que fomenta el odio entre las clases sociales. Pero ellos no son los únicos en ser sectarios. También en los partidos que supuestamente tienen convicciones democráticas, en lugar de unirse para formar un frente amplio de oposición a esta amenaza comunista, en lugar de presentar propuestas que beneficien a toda la población y que estén basadas en algunos principios no negociables, vemos que en la práctica están divididos por ambiciones o intereses de grupos o intereses personales, desconfían entre sí y todos quieren ser protagonistas, todos quieren jalar agua para su propio molino. Y mientras tanto, este país se sigue hundiendo y este plan perverso de ir copando todas las instituciones del Estado de parte del comunismo sigue avanzando de manera silenciosa y eficaz. Este es un primer escándalo, el escándalo de la división. Las divisiones y la falta de unidad al interior de la Iglesia que llevan a que muchos pierdan la fe. Las rivalidades mezquinas entre los políticos, así como la indiferencia de algunos empresarios y algunas personas que parecen vivir de espaldas a lo que sucede en el país, especialmente de espaldas a lo que viven nuestros hermanos en la sierra y en la selva. Y todo esto poco a poco va generando en nosotros, en la gente, una sensación de falta de esperanza, de falta de confianza en un futuro mejor, un
no querer seguir justamente avanzando por el camino. Al final, pensar de manera egoísta, sálvese quien pueda y el resto que se hunda. Hay un segundo escándalo que menciona hoy la segunda lectura, que es una lectura muy fuerte. Santiago tiene palabras durísimas contra los ricos egoístas y les advierte que deben llorar y arrepentirse ante la desgracia inminente que va a caer sobre ellos. Y fíjense que los acusa por dos motivos. El primero, por la manera injusta como se han enriquecido, explotando a sus empleados y no pagando un salario digno a quienes trabajaban en sus campos. Y en segundo lugar, por vivir de una manera regalada, dice el apóstol Santiago, una manera frívola, entregándose a placeres sofisticados mientras tantos hermanos mueren de hambre. Y esto, queridos hermanos, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a hacerse un profundo examen de conciencia. ¿Tengo yo alguna responsabilidad de suscitar o alimentar ese resentimiento social entre los más pobres en mi país? En el modo como yo utilizo el dinero y los bienes materiales, ¿lo utilizo de manera correcta o muchas veces en gastos superfluos que quizás puedan ser un motivo de escándalo para los demás? Muchos tranquilizan su conciencia diciendo: es que yo doy limosna en los semáforos, o yo de vez en cuando regalo la ropa que ya no uso para los más pobres. Pero preguntémonos sinceramente, hermanos, ¿es esto suficiente? Y por último, hay un tercer escándalo del cual nos habla el Evangelio, y es el escándalo del antitestimonio. Cuando con nuestro mal comportamiento y nuestras incoherencias llevamos a los más frágiles a cometer un pecado o a perder la fe en Dios y en la Iglesia. Ay del que escandalice a uno de estos pequeños que creen. Mejor es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino y lo echen al mar, dice el Señor. Yo puedo escandalizar en primer lugar con mis palabras. Cuando, por ejemplo, hablo de no mentir y le digo a mis hijos: diles que no estoy cuando me llaman. O cuando hablo de vivir la caridad y la paciencia y mis hijos me escuchan criticando o perdiendo el control o ofendiendo a alguna persona. O cuando mis opiniones sobre un tema moral importante llevan al relativismo, al error o al pecado a otra persona. Pero puedo también escandalizar, y quizás más gravemente, con mis acciones, aquellas acciones pecaminosas que realizo de una manera oculta. Pero como dice el Señor, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. De pronto salen a la luz y causan un profundo dolor entre mis seres queridos o en aquellas personas que me ven como un referente. ¿Cuánto daño hacen los escándalos? ¿Cuánta gente se ha apartado de la iglesia por el mal comportamiento de un obispo, de un sacerdote o de un laico comprometido? Por eso Jesús concluye con un mandato tajante y radical. Si tu mano o tu pie son ocasión de pecado, córtatelos. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Porque es mejor entrar manco o cojo o tuerto en la vida eterna que ir al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Tomemos conciencia, queridos hermanos, de cuáles son esas incoherencias, esos vicios o pecados, y apenas los identifiquemos, hay que erradicarlos tajantemente, desde la raíz. Y pidámosle al Señor que con nuestras palabras y nuestro comportamiento no seamos nunca motivo de escándalo, sino motivo de edificación para las demás personas. Que así sea.